El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves la ley que amnistía el procés con 6 votos a favor y 4 en contra en una primera sentencia que da respuesta al recurso presentado por el Partido Popular contra todo el texto, por lo que sirve de guía para las demás impugnaciones, más de una treintena. Pese a ello, la situación del expresidente catalán Puigdemont y del que fuera su número 2, Oriol Junqueras, no cambiará porque este fallo guarda silencio sobre el delito de malversación. ¿Qué tal? Buenas noches. El presidente Pedro Sánchez ha expresado la profunda satisfacción del Gobierno por este aval del Constitucional a la ley de amnistía. Ha dicho que el aval reconoce la facultad de las Cortes Generales para aprobar una ley de estas características para resolver un conflicto político. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el aval del Constitucional a la ley de amnistía es una vergüenza para cualquier demócrata. Escuchen. Yo creo que es una muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional, pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del Gobierno. Bueno, pues hablaremos de ello en la tertulia y también del Plan General de Logroño. El equipo de gobierno informaba ayer que va a licitar otro plan general tras rescindir el contrato con Ezquiaga Arquitectura. El gobierno ha justificado esta rescisión en el agotamiento de los plazos y los hitos establecidos para entregar los trabajos sin que se haya cumplido. La portavoz municipal anunciaba una licitación inmediata. Los partidos de la oposición aplaudían esa decisión, pero aseguraban que llegaba tarde y exigían al alcalde numerosas explicaciones. Sí que les puedo garantizar que el objetivo de este equipo de gobierno es poder licitar cuanto antes la elaboración de ese plan general municipal a través de otro contrato. La decisión de rescindir el contrato con Ezquiaga es acertada, pero llega tarde. Es legítimo que el Partido Popular intentase mantener el contrato para revisar el Plan General de Logroño. Ahora bien, hay que estar a la altura. Hemos perdido 2 años, estamos sin el plan general. Durante estos meses el partido riojano ha estado denunciando muchísimas irregularidades que ha habido en el plan general, que no podemos olvidar que hay muchos intereses económicos detrás de un plan general. Bueno, y ayer también supimos que la parcela de Bosonit, donde la empresa proyectó un centro de servicios avanzados y al que finalmente renunció, volverá a manos del Ayuntamiento de Logroño. De esta forma, Bosonit recupera el 1,5 millones de euros que costó ese solar, que ahora vuelve, como decimos, al consistorio. Una parcela que en su día, hace 14 años, se adjudicaba a una cooperativa que pagó 1,3 millones de euros para la construcción de 39 viviendas protegidas que no salieron adelante. Ahora, el equipo de Conrado Escobar negocia ya con el gobierno riojano construir en esta parcela de 2.200 metros cuadrados 34 pisos de VPO. La renuncia de la empresa a realizar esa construcción de esa nueva sede empresarial, se solicitó, como decimos, una resolución de mutuo acuerdo del contrato que estaba existente o que estaba en vigor entre el Ayuntamiento de Logroño y la empresa Bosonit. Lo que supone es asumir que hay una concurrencia de culpas y, por lo tanto, Bosonit tiene que devolver la parcela y nosotros devolvemos el dinero que ellos en su momento pagaron. Bueno, pues luego debatimos de ello en nuestra mesa de tertulia. Ahora les vamos a plantear y les vamos a cuestionar que el lenguaje que usamos no es inocente, define cómo pensamos, cómo nos relacionamos y a quién dejamos fuera. La Universidad de La Rioja acaba de publicar una guía para comunicarse de forma inclusiva y no sexista, una herramienta práctica y transformadora que va a proponer algo más que evitar el masculino genérico, cambiar la mirada, abrir el lenguaje a la diversidad y construir así una sociedad más justa.
palabra a palabra. Esta guía es obra de las profesoras Andrea Gutiérrez e Irache Suberbiola y de Unai Zabaleta, consultor de igualdad. Hoy vamos a hablar con una de las autoras de esta guía que nos va a invitar pues eso, a cuestionar estereotipos, a descubrir todo lo que el idioma puede hacer por la igualdad. Pero quiero que vean o que repasemos algunos ejemplos que aparecen en la guía para esa comunicación inclusiva y no sexista de la Universidad de La Rioja, porque el lenguaje, como decimos, no solo nombra la realidad, también puede distorsionarla o dejar a gente fuera, como decimos. Estas comparaciones muestran, y aquí tienen los ejemplos, cómo con pequeños cambios es posible expresarse de forma más justa sin perder claridad y tampoco sin complicarse. Algunos ejemplos que tenemos aquí: los alumnos pueden cancelar la matrícula. Bueno, pues ello invisibiliza a mujeres y otras identidades. El género innecesario en profesiones, por ejemplo, ingeniero, médico, refuerza estereotipos masculinos. Y otro ejemplo que tenemos, los términos peyorativos según el género: zorra o zorro, coñazo o cojonudo. El lenguaje, como ven, carga con sesgos. Bueno, pues vamos a darle ya la bienvenida a Irache Suberbiola. Ella es profesora de Didáctica y Organización Escolar y del Grupo de Investigación e Igualdad de Género de la Universidad de La Rioja. Irache, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, lo habéis hecho entre 3 personas, lo hemos dicho antes, 2 profesoras, ¿no? Y también otro miembro de Igualdad, ¿no? de la universidad. Lo primero que me gustaría preguntarte es si somos conscientes del poder que tienen nuestras palabras para incluir o excluir a alguien sin darnos cuenta. No, para nada. Yo misma me encuentro a mí mismo descubriéndome muchas veces que no estoy utilizando el lenguaje de forma adecuada, con lo que ello conlleva. No únicamente, como antes has comentado en la introducción, reproducimos los sesgos, sino que los generamos, los gestamos, ¿no? Uno de los ejemplos que hemos puesto es cuando estamos hablando, es muy común además hablar médicos y enfermeras, pilotos y azafatas. No es que únicamente estamos reproduciendo esos sesgos, sino que si nos damos cuenta estamos creando una jerarquía en la que el hombre se sitúa en las partes más altas, ¿no? de la profesión. Entonces, el sesgo en sí no es lo más perjudicial, sino la jerarquía que crean esos sesgos, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, ¿por qué visteis la necesidad de crear la guía? Bueno, es cierto que muchas universidades tienen guías parejas y bueno, pues nosotros queríamos también lanzarnos a hacerla, ¿no? Se habían hecho cosas desde el Grupo de Igualdad y Género de nuestra universidad, habíamos hecho cosas pero en otros términos, más academicistas, quizás más orientados al ámbito de la investigación. Queríamos hacer algo como más práctico, más pragmático y además no que únicamente se atuviese a lo que es la perspectiva de género, sino también incluir otros aspectos de la inclusión, ¿no? Como todo el colectivo LGTBI, la parte de funcionalidad diversa, que en esta guía sí que se trabajan. ¿Qué os hizo ver o qué situaciones cotidianas, porque hablabas antes de médicos, enfermeras, pero qué situaciones cotidianas en la universidad os hicieron ver, ¿no? que existían esas palabras, ese lenguaje que excluía? Bueno, pues muchas veces nos siguen llegando documentos, sabemos que se está trabajando en ello, pero bueno, nos siguen llegando documentos en el que pone que firme el director del curso, ¿no? Cuando igual somos nosotras las que tenemos que firmar, ¿no? Pues esas pequeñas cosas hay que ir modificándolas. Yo, que soy de Ciencias de la Educación, y que he estado mucho también en las escuelas, por ejemplo, he visto muchísimo hablar de vamos a llamar a los padres, tenemos que tener una entrevista con los padres, cuando en realidad después el 90% son las madres las que acuden a las reuniones, ¿no? en educación. Pues, según que ciertos ámbitos sí que se sigue utilizando un lenguaje con muchos sesgos. ¿Qué diferencia hay entre comunicación inclusiva y el lenguaje no sexista? Como tal se podrían utilizar de formas semejantes. Para mí el lenguaje no sexista es cuando estamos muchas veces igual cosificando a la mujer, ¿no? Cuando en la guía existen algunas imágenes en las que se cosifica a la mujer, ¿no? O que se utilizan
sesgos de género, pero no únicamente como hemos dicho antes, ¿no? El masculino genérico, ¿no? Que eso sí que estaríamos hablando de un lenguaje más inclusivo, sino para ridiculizar a uno de los géneros. Por ejemplo, eres una nenaza. Se cae un jugador de fútbol y se le dice, es que es una nenaza. No, pues eso sí que es un lenguaje sexista, porque está ridiculizando uno de los géneros. Y a la inversa lo mismo, ¿no? Cuando una chica pues, es más dinámica, más cinética, igual se le dice como un marimacho o un chicazo, ¿no? Utilizar el género para ridiculizar, ¿no? Bueno, hay mucha gente también que a veces cuando empezamos, los alumnos, las alumnas, estar cambiando, ¿no? de género en las palabras les complica mucho la comunicación. ¿Qué se les puede decir a esas personas? Primero, que tienen toda la razón, que por eso hemos sacado esta guía. Es cierto que si tienes que duplicar constantemente es muy tedioso. Y sobre todo cuando es en lenguaje oral, porque bueno, cuando estás escribiendo pues tienes como más tiempo para pensar, ¿no? Pero en lenguaje oral sí, es cierto, pero hay muchísimas fórmulas para implementarlas que no únicamente es no duplicar, sino que incluso reducen el número de palabras. De hecho, hay ejercicios que nos planteamos en la guía, que es eso. Textos pequeños vamos a reducir el número de palabras y vamos a hacerlo inclusivos, ¿no? Muchas veces es simplemente quitar el sujeto, omitirlo, ¿no? Si decimos vosotros tenéis que venir, pues tenéis que venir y ya está, ¿no? Quitando el sujeto ya lo hacemos inclusivo, ¿no? Otras veces es transformándolo a pasivo, otras veces es haciéndolo pues, de forma reflexiva. Hay diferentes fórmulas que se trabajan en la guía, estrategias, trucos, para precisamente eso, para huir de la continua duplicidad, que sí que es cierto que en muchas ocasiones resulta tediosa y puede emborronar. Sí, es verdad. ¿Para quién está hecha la guía? O sea, ¿es accesible a todo el público? ¿Solamente es accesible a los miembros de la universidad? ¿Qué pretensiones tiene la guía? Mira, si ves, la traigo impresa por mí, encuadernada por mí, porque no la hemos editado en papel. Tenemos muy pocos ejemplares que son para la casa, para nosotros y para la casa. Porque bueno, hemos querido también pues un poco en nuestro compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, entonces lo hemos querido hacer digital. Es totalmente gratuita y está en abierta. Ahora la política de ciencia abierta está muy en auge, cosa con lo que estamos además totalmente de acuerdo. Entonces se puede consultar, si pones guía para la comunicación inclusiva y no sexista Universidad de La Rioja, te sale. Es descargable y con todos los derechos para poder utilizarla. Pues es muy interesante, sobre todo para la educación, no solo en el ámbito universitario, ¿no? Sino desde los más pequeños, ¿no? Tener una guía para utilizar en casa, ¿no? Y que aprendan los pequeños. Sí, mira, yo cuando todavía no se había sacado, a modo de estudio piloto, estuve en una pequeña estancia en Erasmus Plus en Estonia y estuve con un grupo de castellano como segunda lengua. Estaban ya en el C1 y en el C2, bueno, ya eran bastante duchos. Gran nivel. Y hicimos ejercicios de esto, ¿no? De cómo incluir la perspectiva de género, el lenguaje inclusivo en el castellano como segunda lengua. Y bueno, trabajamos con esta guía y con los ejercicios que nos planteábamos. Bueno, la comunicación inclusiva va más allá, y lo decís aquí, va más allá de las palabras. ¿Qué otras cosas o qué otros términos de la comunicación nos tenemos que fijar, o herramientas de la comunicación nos tenemos que fijar? Bueno, canciones. Las canciones últimamente tienen ahí sí que hablaría yo de lenguaje sexista, más que de lo que es lenguaje no inclusivo. Las imágenes que se utilizan en los medios de comunicación a veces tienen unas cargas tremendas de estereotipos también. Contra eso poco podemos hacer, ¿no? Porque constantemente las canciones, es que las oyes a veces y dices, bueno, me tengo que tapar los oídos, ¿no? Pero vemos a los chavales que las cantan a lo mejor sin saber qué sentido tienen, algunos, no todos. Sí, incluso nosotras, ¿no? Con lo que hemos dicho antes, de uy, esto lo estoy cantando y sin analizarlo mucho, ¿no? Bueno, ahí es sensibilizar.
O sea, sabemos que estamos llenos de estereotipos, pero cuando hay una formación, una sensibilización previa, es cierto que tu mente abre más, ¿no? Es más capaz de analizar lo que estás escuchando. Y luego ya tú determinas si lo quieres reproducir o no lo quieres reproducir. ¿Qué ha sido lo más difícil de elaborar esta guía? Pues yo creo que el intentar continuamente mejorarla, ¿no? Podemos decir que la habíamos hecho unos cuantos meses antes de que dijésemos, venga, ya está preparada, ¿no? Pues porque seguíamos analizando cada uno de los ejemplos, intentando matizar, mirando a ver si habría ejemplos más oportunos. Eso es un poco lo que más podríamos decir que ha costado. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Me parece una herramienta, bueno, pues importante, ¿no? Como decimos, para descargar, accesible, ya que tenemos la oportunidad, que encima es gratuita. Irache, tú además, en esta misma línea de lenguaje no sexista, también vas a dar este verano, ¿no? un curso sobre masculinidades sensibles y corresponsales. Cuéntanos un poco qué es, cuándo es y qué hay que hacer si alguien quiere acudir. Sí, ya llevamos unas cuantas ediciones, yo creo que 14 seguidas, quitando la pandemia. Creo que llevamos ya 14 veranos seguidas sobre estas fechas realizando cursos de verano que, bueno, como temática general tienen lo que es la violencia de género, pero tratamos cuestiones diferentes de género, ¿no? Este año en concreto lo dirijo yo. Como miembro del Grupo de Investigación Igualdad y Género. Es también organizado por la Unidad de Igualdad de la Universidad y financiado por el Gobierno de La Rioja. Entonces, este año trata sobre las masculinidades sensibles y corresponsables. Todavía está la inscripción abierta, es totalmente gratuito. Hay 50 plazas, llevamos ya, por lo que me han dicho esta mañana, están casi cubiertas, pero si alguien está interesado, que sepan que es el día 2 y el día 2 de mañana y tarde, a la tarde se hace un taller, y el día 3 no únicamente estamos nosotros como ponentes, vienen ponentes de otras universidades, expertos en género, y la verdad que año tras año tenemos mucha gente que repite, que se forma a través de estos cursos. Bueno, pues tomamos nota, además en un contexto, ¿no? Totalmente deplorable, podríamos decir, porque en 48 horas han muerto, ¿no? 5 mujeres y un niño pequeño, ¿no? Horrible, y además han comentado que las fechas que vienen, por las circunstancias, tanto por las fechas como por el calor, es que estamos en extrema alerta. La convivencia, ¿no? Que cuando uno está trabajando y llegan las vacaciones siempre hay problemas. Bueno, pues hay que estar alerta. Irache, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Buenas vosotros noches. por invitarme. Gracias. Hacemos una pausa, como siempre, y regresamos enseguida. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya esta noche. Comenzamos por Martín Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, bienvenido. a disfrutar. Gómez Quijalba, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, buenas noches. Y Enrique Martínez, ¿qué tal? Muy buenas Muy noches. bien, a disfrutar compañeros. con estos buenos amigos y contigo. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar a hablar por esa información que se daba ayer en el Ayuntamiento de Logroño, de ese plan general de la capital. El equipo de gobierno informaba ayer que va a licitar otro plan general tras rescindir el contrato con Ezquiaga Arquitectura. El gobierno ha justificado esta rescisión en el agotamiento de los plazos y los hitos establecidos para entregar los trabajos sin que haya cumplido. La portavoz municipal anunciaba una licitación inmediata. Los partidos de la oposición aplaudían la decisión, pero aseguraban que llegaba tarde y exigen al alcalde numerosas explicaciones. Pero sí que les puedo garantizar que el objetivo de este equipo de gobierno es poder licitar cuanto antes la elaboración de ese plan general municipal a través de otro contrato. La decisión de rescindir el contrato con Ezquiaga es acertada, pero llega tarde. Es legítimo que el Partido Popular intentase mantener el contrato para revisar el Plan General de Logroño,
Ahora bien, hay que estar a la altura. Hemos perdido 2 años, estamos sin el plan general. Durante estos meses el partido riojano ha estado denunciando muchísimas irregularidades que ha habido en el plan general, que no podemos olvidar que hay muchos intereses económicos detrás de un plan general. Bueno, pues yo pregunto a la mesa si aplaudís esta decisión de esta nueva licitación y si pensáis también que hay que exigirle explicaciones al alcalde, ¿no, Miguel? Pues yo desde luego sí aplaudo la decisión, además por acertada, es verdad, por acertada no en el momento, sino en que evidentemente no estaba avanzándose absolutamente nada, pero no creo que la responsabilidad sea de Ezquiaga. Yo creo que efectivamente hay que resolverlo, pues porque esta sintonía no ha funcionado, este equipo no ha funcionado. Pero me parece un despropósito no solo lo del Partido Popular y el alcalde y Conrado Escobar, también me parece un despropósito lo del PSOE, lo del Partido Riojano y lo de Podemos, porque este mismo contrato lleva desde el año 2007. Yo estaba de concejal de urbanismo cuando se adjudica este contrato por 465.000 euros más IVA. Se llega en un solo año a presentar el avance y a presentar el documento para exposición pública de la aprobación inicial, en un solo año. Y sin embargo, desde el año 2008 hasta este momento, vemos que incluso se ha plagiado y se ha copiado el catálogo que se presentó en ese momento por parte del alcalde Conrado Escobar, se han venido dando palos de ciego, pero es que todos los que han salido hablando han estado en los diferentes gobiernos. Es que el PSOE gobernó la legislatura pasada con el PR y con Sumar, hicieron exactamente lo mismo y no avanzaron absolutamente nada. Entonces a mí que vengan ahora a rasgarse las vestiduras, pues me parece una vergüenza, la misma vergüenza que la incapacidad del equipo de gobierno. No va a aprobarse ningún plan general esta legislatura. Nos van a vender publicidad, va a ser otra vez más foto, más postureo, nueva adjudicación, se hará Conrado Escobar 200 fotos con su portavoz y con sus concejales, con los 2 concejales del área de urbanismo, además la primera vez en la historia que hay 2 concejales. Perdón que igual acaparo mucho, pero realmente no van a aprobar un plan general porque los plazos van a correr y es que lo que hay en este equipo de gobierno es incapacidad absoluta para la gestión del urbanismo de esta ciudad. Esa es la verdad. Pero es que el resto de representantes políticos en el ayuntamiento son exactamente igual de incapaces. Hoy seguramente todos se enfadarán conmigo, pero es así. Ninguno de los que ahora mismo hay en el Ayuntamiento de Logroño tiene la más mínima visión de ciudad, ni del actual, ni de futuro, ni tiene la más mínima idea, ni capacidad para esa gestión. Toda la razón, Miguel. Mira, ha dicho el concejal del Partido Riojano, al que tú conoces bien, que hemos perdido 2 años. No, hemos perdido 16 años. Efectivamente. En la última revisión del Plan General, que la que estabas tú, 2007 al 2025, son 18. Y yo creo que la ciudad es lo que es por un alcalde que se llama Julio Revuelta Altuna, que fue el último que revisó el Plan General de Ordenación Urbana. Entonces, como tú dices, nadie hace nada, pasan los alcaldes, pasa Cuca Gamarra, pasa Conrado Escobar, pasa Hermoso de Mendoza y el plan general sigue sin revisarse. Ya la que parecía que lo iban a revisar, parece que hay un problema y no se puede. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que no tenemos suelo municipal propio para hacer viviendas de protección oficial. Luego hablaremos de Bosonid. Pero yo creo que hay que pensar en grande, como pensaba por ejemplo Julio, y hacer una ciudad como la que se hizo entonces, que es la misma que tenemos ahora, porque lo demás, Miguel, tú ves que ha sido parche aquí, parche allí, parche allá. Y urbanismo no ha hecho nadie en esta ciudad. Eso es, perdona que te interrumpa, pero sí que es un dato, perdona más, ahora, porque en el 2007, quiero decir, del año 2007 al año 2011, se encuentra, nosotros más mayores lo recordamos, la guerra entre el Ayuntamiento de Logroño y la Comunidad Autónoma de La Rioja, por diferente color político. Había ganas en ese momento y se trató de avanzar, y hasta 3 modificaciones del plan general y 3, vamos a decir, revisiones puntuales del plan general, pero de mucha importancia, es decir, 10.000 viviendas. ¿Quién las hizo? ¿Las hizo algún arquitecto? O... Efectivamente, sí. ¿Quién? Entraban parte del plan general y parte de arquitectos de la casa, pero se revisaron los sectores conforme a las propuestas de los diferentes planes parciales. Martínez Laorden. Sí. Y se aprobaron inicialmente planes de vivienda, un plan puente que se llamó para 10.000 viviendas y para urbanizar ese tipo de suelo, que hasta hoy nos hubiese permitido poder ir construyendo. Ese es el problema. Y el gobierno del Partido Popular en la Comunidad Autónoma lo tiró para atrás en la COTUR. Que hay que decir que Conrado Escobar era el responsable de la COTUR en ese momento y era el que se encargó de que la ciudad de Logroño no tuviera suelo. Ahora ya, Martín, apuntarte una cosa. La gestión
de este alcalde de ahora no es su fuerte, ¿eh? La gestión no es su fuerte. La gestión no es su fuerte. Son bodas, la foto sí, pero medallas, bautizos, calle y comuniones. Así es. Ese es su fuerte. Bueno, incompatibilidades, has dicho antes que había entre el gobierno de la comunidad autónoma y el ayuntamiento por ser de diferente color. Yo creo que también lo hubo incluso siendo del mismo color. Con Julio Revuelta. Con Julio Revuelta, que sí. Uno desarrollaba el Ramblasque y el otro el Corvo. Entonces incluso se bloquearon los dos precisamente y siendo del mismo color. Bueno, lo que es evidente es que suspendemos a todos los políticos que han pasado municipales, los suspendemos, porque el Plan General Urbanismo es fundamental y crucial para el desarrollo de una ciudad. Y tenemos sectores que están bloqueados, que no se pueden construir, precisamente porque no tenemos ese plan, que es el que limita la densidad, la licencia de obras, las carreteras, etcétera. Y tenemos suelo, porque en Logroño a los alrededores hay suelo, pero lo que no tenemos es suelo urbano. Y entonces yo ahí sí que me ratifico en una de las posiciones que un día estuvimos hablando de vivienda, de que lo que necesitamos es suelo. Y hay que liberalizar el suelo para poder construir y que las viviendas sean más baratas. ¿Sabes cuál es el urbanismo que se hace? El de la negociación. Ese es el peor que hay, porque ese es el que Jesús Gil, el Marbella, le obligó a pasar todas aquellas historias. No puedes negociar. Yo, con el tema de Ramblasque, no estoy a favor. Te lo digo, no estoy a favor, porque ahí se dijeron vivienda de baja altura, unifamiliar, porque es como si en Puerta de Hierro en Madrid o en unas urbanizaciones pones viviendas de protección. Pero yo estoy en contra tuya. Plan General de Ordenación Urbana, ordenar las cosas. Por primera vez a desordenar aquello. Se va a preparar un Cristo de cuidado con tanta densidad de vivienda. ¿Cuántos años lleva aquello bloqueado? Precisamente por eso. Precisamente porque la densidad que tú presentas no es rentable. No es rentable. Claro. ¿Y qué quieres? Y no solo no rentable. Claro, por eso no hicieron nada. Pero no porque esa gente que tiene esos terrenos es gente fuerte. Enrique, no solo no rentable. Y a nosotros no da igual. Pero no solo no rentable, porque no es sostenible. O sea, hay que tener en cuenta... se vendió, ¿eh? Pero es diferente. Tiene la mitad de densidad que había. Bueno, pero moraleja hay. Si eres un incapaz no puedes sacar suelo urbano. Eso es una moraleja. Es diferente a la moraleja que él se refiere, pero hay moraleja. Tampoco es una moraleja, pero a ver, hay que decir una cosa. Conrado Escobar ahora viene con esto. Conrado Escobar era concejal de Casco Antiguo y primer teniente alcalde cuando se aprueba Ramblasque con la baja densidad de las 275 viviendas. O sea, que sea Conrado Escobar el que ahora venga a darnos lecciones de no sé qué. Yo aposté por modificar Ramblasque. Políticos. Es verdad, vale, ya sabemos. Yo aposté por modificar Ramblasque porque yo creo, al contrario que Enrique, que Ramblasque no es sostenible como ciudad, porque supone un agotamiento muy rápido del suelo. Es verdad que se planeó en ese momento, pero Enrique, se planeó en ese momento porque efectivamente estaba Villa Patro, había funcionado, estaba Avenida de Madrid y parecía que encajaba. Pero ahora se queda por completo porque tenemos las terrazas del Iregua, que tienen una densidad mucho más alta, y tenemos los sectores del Ardero, que tienen una densidad también mucho más alta, y ahora se quedaría una baja densidad absolutamente encajonada. Para mí no tiene mucho sentido. Ya me contarás esa vía que viene de República Argentina. Que tiene que ir por ahí, que la tiene que... Claro, Avenida La Sierra. Ya me contarás cómo se va a poner de vehículos. Pero eso es distinto, porque esos vehículos iban a venir de todas formas. Ahora bien, que es verdad que Ramblasque solo es un parche y debiera de haber estado resuelto o es independiente al resto, totalmente de acuerdo. Pero es que ha habido una incapacidad en materia de urbanismo en esta ciudad, que como bien decía Martín, el plan general es fundamental, lo regula todo. O sea, es la ciudad en papel, en letras. Y el ayuntamiento el suelo lo coge de ahí. Tenemos que ver, ¿por qué no se ha adelantado y por qué no se han hecho viales? Yo recuerdo en la legislatura en la que yo estaba concejal de urbanismo, hicimos los viales de acceso al San Pedro. No estaba desarrollado el sector Pedregales, sin embargo se hicieron. Hicimos la continuidad o el arreglo del camino Fuenmayor, de la calle Fuenmayor. No estaba desarrollado el plan y sin embargo se hicieron. Se hizo Calleja Vieja, la calle que une los Lirios y la Estrella, no está desarrollada y se hicieron. Pero es que nadie tiene ahora mismo esa ciudad en la cabeza. Y es verdad, yo reconozco que a pesar de ser de diferente color político, soy heredero urbanísticamente hablando de Julio Revuelta. Exacto. Comparto esa idea de ciudad. Que ha diseñado y somos de partidos políticos totalmente diferentes. Hay que reconocer pero era una idea de que es ciudad. Un urbanista de altura. Y ahora la ciudad que tenemos ahora es heredera de toda de Julio y ahora mismo debiera de haber habido,
al menos un plan puente, porque como digo, se dio esa guerra, efectivamente, pues ahí Pedro Sanz quería tener el control absolutamente de todo, quería desarrollar el Monte del Corvo, pelotazo urbanístico en toda regla, que por cierto Conrado Escobar viene a ratificar porque ahora le recompra los terrenos y dice que va a hacer un megaparque. Dice, o sea, los compraron por €1 metro cuadrado, intentaron pegar el pelotazo, no pudieron y ahora van a pegar el pelotazo de otra manera. Realmente yo creo que es que en materia de urbanismo es de risa. Y tenía que haber, como digo, un plan puente que se negoció incluso con la comunidad autónoma para que al menos se pudieran desarrollar 10.000 viviendas. Recuerdo que se desarrolló un trozo de Pedregales, 2.500 viviendas en Pedregales, Río Batán, que las piscinas de Barea se pudieron hacer gracias al plan general también, a la revisión del plan, ¿no? Esas se llegaron a hacer, eran solo 240 viviendas. Pero eso hubiese permitido que tendría la ciudad suelo, desarrollo urbanístico, sistemas generales y un proyecto de futuro. Así, pues vamos a estar mínimo otros 10 años atascados. Sí. Bueno, pues vamos a hablar también de Bosonit, como decías tú, Enrique. Ayer también sabíamos que donde la empresa proyectaba ese centro de servicios avanzados, que finalmente renunció, pues vuelve a manos del Ayuntamiento de Logroño. De esta forma, Bosonit recupera ese €1,500,000 que costó el solar, que ahora vuelve al consistorio. Una parcela que en su día, ¿no?, hace 14 años, se adjudicó a una cooperativa que pagó €1,3 millones para la construcción de 39 viviendas protegidas que tampoco salieron adelante. Ahora el equipo de Conrado Escobar negocia ya con el gobierno riojano construir en esta parcela de 2.200 metros cuadrados 34 pisos de VPO. Una junta de gobierno en la que se ha aprobado la compraventa de la parcela de Bosonit. De este modo se restituirá la propiedad de la parcela, que volverá a formar parte del patrimonio. Y como decimos, tras la renuncia de la empresa a realizar esa construcción de esa nueva sede empresarial, se solicitó, como decimos, una resolución de mutuo acuerdo del contrato que estaba existente o que estaba en vigor entre el Ayuntamiento de Logroño y la empresa Bosonit. Bosonit devuelve la parcela y el ayuntamiento devuelve el dinero. Lo que supone es asumir que hay una concurrencia de culpas y por lo tanto Bosonit tiene que devolver la parcela y nosotros devolvemos el dinero que ellos en su momento pagaron. Una parcela que se utilizará, como ya se anunció, para viviendas de protección oficial. A mí me parece un error, si me dejáis ahora soy cortito, soy breve, pero creo que es un error. Primero, creo que es un error recomprar la parcela en esas mismas condiciones. Creo que hay un incumplimiento por parte de la empresa. Yo conozco la modificación puntual que se hizo para permitir que se pudiera implantar ahí Bosonit y fue a la carta. Quiero decir, ellos presentaron la modificación y se hizo tal cual. No hay concurrencia de culpas. Creo que además que no es una buena zona para vivienda protegida. No por nada, sino porque creo que si bien podría ir ahí vivienda, no tendría que ser protegida. Creo que en el casco antiguo no se tiene solo por qué apostar por vivienda protegida. También puede haber otro tipo de vivienda de mucha más calidad. ¿Por qué no? Hay muchos otros sitios para hacer vivienda protegida y esa es una entrada a la ciudad. Yo no querría ahí otro muro como el que nos encontramos en el frente de la calle Ebro y con las traseras en la calle Rúa Vieja, que fue vivienda protegida en su momento y que creo que dejó una entrada no ideal para la ciudad de Logroño. Mira, Miguel, entonces no estoy conforme. Una cosa es casco antiguo y otra cosa es casco viejo. Lo que se está haciendo con el casco de Logroño es viejo. A mí me parecía una gran idea lo de Bosonit. Era una buena idea. Para mí era una buena idea de revitalizar esa zona. Una empresa importante con puestos de trabajo, le da más vida a todo aquello. Además, el alcalde, Conrado Escobar Las Heras, presentó en un acto solemne esa Bosonit, ese edificio que iba a hacer, etcétera. Pero había un inconveniente, presentó el acuerdo sin firmarlo. El acuerdo no estaba firmado, ese era el problema, ¿no? Entonces, ahora, un logro de ciudad que era aquello, convertirlo en 34 viviendas de VPO o viviendas sociales, me parece un fracaso enorme por parte de este gobierno municipal. Cuando hay además otros solares en el casco antiguo por que supuesto, se pueden utilizar. No es la zona ideal, porque no es la zona ideal, han pagado 1,5 millones, 1,55 de euros por el solar. Y ahí, pues si haces las viviendas y repercutes, salvo que hagan el alquiler. No, se va a perder dinero. Además. Por eso te digo, es que sé lo que cuesta construir, porque me he dedicado un tiempo en una constructora y promotora. Bueno, entonces, pero yo por poner la nota discordante, si encima que no tenemos vivienda,
Pero ¿sabes qué zona es esa? Mira, 34 viviendas de VPO se pueden construir en cualquier lugar de la ciudad de Logroño. Menos ese. Mira, por poner un ejemplo, yo ahora mismo tengo en la cabeza 3 solares. Esto, por ejemplo, perdón, ya digo, pero esto ahora está calificado de industrial tecnológico. Es decir, hay que recalificarlo para hacer vivienda. Pues si en vez de recalificar eso, recalificamos, ya digo, tengo en la cabeza hasta 3 solares, uno en 7 Infantes de Lara, otro en la zona de Los Lirios, que están calificados como residencial no vivienda, es decir, se podría hacer un edificio de oficinas mañana y lo único que habría que hacer es recalificarlo y pasarlo de residencial no vivienda a residencial. Haces más de las 35 viviendas. En zonas mejores de la ciudad. Me gustaría saber, le voy a dejar a Martín ya, a mí me gustaría saber qué Baloza se dejó caer, que algo había pasado ahí, pero que no nos lo quería contar, no te lo quiso contar. Me gustaría saber por qué no se ha hecho Bosoniz ahí en el edificio. ¿Qué ha pasado al final? Porque no lo sabemos, ¿eh? Yo iba por ese tema. En junio del año pasado presentaron un acuerdo el Ayuntamiento y Bosoniz sin firmar, de que iba adelante el proyecto y que era una maravilla. Y resulta que un año más tarde no se puede hacer. Entonces, mi pregunta simplemente como gestor, no como político ni nada. Si esta empresa se quedó con este solar por 1,5 millones de euros en el 2020, creo así, habría un pliego de condiciones, habría unas fechas para ejecutar y habría unas penalizaciones. Hay muchos secretos. Y entonces aquí. digo yo, si yo estoy gestionando el ayuntamiento como gestor, no como político, si esa empresa, se echa atrás y dice no se puede decir, no, ahora yo no quiero esto. Ah, vale, si tú no quieres, has incumplido hitos de fechas, has incumplido hitos de lo que sea, se resuelve y me pagas, no te voy a dar lo mismo. O sea, la empresa no ha perdido absolutamente nada y el ayuntamiento, como tú bien dices, con ese valor... No está firmado. No, perdona, sí, la adjudicación está hecha. El acto de la firma del proyecto... Que me da igual, si el proyecto que se hizo en el 2024 me da absolutamente lo mismo. Enrique... ¿Algún acuerdo han llegado los dos, eh? Vale, pero si en el 2020 hay un pliego de condiciones que se queda una empresa con un solar del ayuntamiento, habrá un pliego de condiciones y habrá unas penalizaciones, si no se cumplen. Pues habrá que aplicarlas. Y en el año 2022 se hace la aprobación de la modificación. Y en el año 22 se pasa de residencial con una memoria de residencial, o sea, con una memoria de justificativa que además a uso empresarial tecnológica exclusivamente, como ha dicho que no Miguel, nos cuentan nada, que no nos dicen la verdad. A mí me parece que se está perdiendo dinero y a mí lo que me fastidia es el dinero. Yo lo que sigo siempre es la pista del dinero, que es el origen Entonces aquí hay dinero que tenía que revertir al ayuntamiento y si esa empresa se quiere ir, con todos mis respetos, se puede ir, pero que pague, y el ayuntamiento que se beneficie y ahora lo saque. A lo mejor una cooperativa más barata sí que lo podría sacar, por ejemplo, o cualquiera. El ayuntamiento tiene la sartén por el mango, porque es verdad que es una recalificación, es un pelotazo urbanístico en toda regla, aunque sea municipal, pero si ahora es algo industrial, pues lo pasamos a residencial porque sí, pero si es así, desde luego esa parcela se podría haber recuperado muchísimo, de forma mucho más barata, aun resolviéndolo de mutuo acuerdo, porque evidentemente, usted ha pagado 1,5 millones por la parcela. Bien, y ahora incluso voy a dar por bueno que no voy a resolver el contrato y no voy a recuperar la parcela, es de su propiedad. Pero el que se quiere instalar tendrá que instalar ahí un proyecto tecnológico exactamente igual. Si alguien quiere venir a traer un proyecto residencial, eso tendrá un coste. Y ahí están los convenios urbanísticos. Es que fíjate tú, se le queda al ayuntamiento una parcela de uso tecnológico industrial que tiene menos demanda que lo que es un uso residencial, con lo cual va a tener un coste para el cambio de uso. Para algo bueno que por tanto, vamos a tener. Y le da el mismo dinero y le devuelve el mismo dinero que le ha costado. Y las 34 viviendas es la foto, el populismo de ahora, porque 34 viviendas... Si no son en alquiler no es rentable. 34 viviendas de protección oficial se pueden hacer en cualquier punto de la ciudad de Logroño. O sea, es más, yo ahora mismo me atrevería a decir, y lo digo con la mano en el corazón, yo sería capaz de poner en el mercado de forma inmediata, en un año, 600 viviendas de protección oficial en la ciudad. Solo modificando puntualmente el plan general, modificando urbanísticamente las cosas. Ahora, si hay incapacidad y no se sabe hacer, no hay gestión. Pues eso, que no es si no se sabe hacer, que el fuerte de este ayuntamiento no es la gestión. No, yo he acabado. Que Enrique está haciendo aquí propaganda electoral. Enrique Miguel, te quería decir, Enrique, que Miguel
le está haciendo propaganda electoral, que nos va a hacer 600 viviendas de VPO. No, pero yo le he apuntado. Escucha, el vino que te debo nos lo jugamos a eso. Que es su fuerte, que es experto. Nos lo jugamos a eso, ¿De qué fuiste concejal, Miguel? De urbanismo. Vale. Bueno, claro. vamos a ir a temas nacionales. Más serios. Hoy hemos sabido también que el Tribunal Constitucional ha avalado la ley de la amnistía. El Partido Popular había presentado un recurso de inconstitucionalidad, pero por una mayoría de 6 votos contra 4 el Tribunal considera que esa amnistía encaja en la Constitución. Nos lo cuenta Rafa Navarro. ¿Qué tal, María? Sí, el Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía por 6 votos frente a 4. La sentencia defiende que la amnistía encaja en la Constitución, que no es arbitraria y considera razonable la explicación del legislador para decretar el perdón y coherente a la vez con una política que favorece una mejora de la convivencia y de la cohesión social en Cataluña. Así dice la sentencia. Ahora bien, la resolución no afecta al expresidente Carles Puigdemont, ni al exvicepresidente Oriol Junqueras, ni al resto de líderes independentistas a quienes el Tribunal Supremo no les ha aplicado la amnistía por ese delito de malversación. Se ha pronunciado Pedro Sánchez, ha dicho que es una buena noticia para España, ha dicho porque está cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Por su parte, el líder de los populares, quienes presentaron, por cierto, ese recurso de inconstitucionalidad, ha declarado que es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga, un constitucional dividido. Yo creo que es una muy buena noticia para España, porque estamos ya cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política. Digo desde el respeto institucional hacia el Tribunal Constitucional, pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del gobierno. Venga, Martín. Bueno, yo creo que hoy es la demostración de que España no es una democracia. España es una autocracia gobernada por un presidente de España felón, que es un presidente desleal y traidor. Democracia no es solamente ir a las urnas y votar. Democracia significa, además de eso, tener independencia de los 3 poderes, del legislativo, del ejecutivo y del judicial. El legislativo, ya dijo Pedro Sánchez que iba a gobernar sin las Cortes, y así lo está haciendo, luego eliminado. El ejecutivo lo tiene él y el judicial pues está metiendo baza por todo lo que puede, e incluso la nueva ley Bolaños que quieren aprobar, ¿no? El Tribunal Constitucional es un tribunal que está politizado de 7 a 5, y entonces es triste que ya de antemano sepamos lo que va a ocurrir, depende de qué ley sea, si se les beneficia a la derecha o se les beneficia a la izquierda, qué números van a sacar unos u otros, ¿no? Digo que es un presidente felón porque él, cuando se presentó a las elecciones, dijo que los indultos no los iba a dar. Dijo que la amnistía era inconstitucional, lo repitió varias veces, lo mismo que no gobernaré con Bildu, por lo mismo, ¿no? Y también dijo que Puigdemont lo iba a traer a España a la cárcel. Ninguna de las 3 cosas las ha hecho. ¿Y por qué no las ha hecho? Pues no las ha hecho porque esto no es una amnistía, es una autoamnistía para Junts y para él. Para Junts porque Puigdemont lo quieren traer, y para él porque gracias a eso él está gobernando. En 1978 la Constitución española no metió la amnistía en la Constitución, los padres de la Constitución no la metieron en la Constitución porque se entiende que la amnistía es un tema para cuando hay un cambio de régimen, es decir, cuando tú pasas de una dictadura a una democracia. Pero para evitar males mayores, lo que prohibió fue el indulto generalizado. Y es lo que, al fin y al cabo, es una amnistía, ¿no? El Tribunal Constitucional, la justificación que ha dado ha sido que, como no está prohibido explícita ni implícitamente en la Constitución, la amnistía es legal. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es decir, ¿todo lo que no está prohibido en la Constitución es legal? Por el mismo eso es lo hecho, que ha dicho, eso ha dicho la amnistía. Todo lo que no está prohibido en la Constitución es legal, pues entonces, no sé, nos haremos canibalistas, por ejemplo, como no estaba metido en la Constitución de que ser canibalista es ilegal, pues será legal. Es una aberración, y sobre todo es más una aberración cuando es
un perdón, ya no es una amnistía, es que se les tiene que pedir perdón a los que hicieron un golpe de Estado. Y por último, termino y dejo a mis compañeros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decidir el 15 de julio sobre si la amnistía está de acuerdo a las normativas de la Unión Europea. ¿Qué más le da esperar 15 días más? ¿Qué prisas tienen? Porque si yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo está bien, me espero 15 días más. Pues no quieren esperar, no quieren esperar. ¿Sabes por qué? Porque necesitaba maquillar los casos de corrupción, todo esto que viene pasando en el PSOE, Lauco en Ferraz, Ábalos, Koldo, etcétera, con el maquillaje de la OTAN. Esto de la OTAN, yo le llamo montajes Pedro Sánchez. Producción. Oye, mira, como tenemos todo este jaleo, que es que lo tenemos muy mal, mira, voy a ir a la OTAN, voy a decir que voy a pagar el 2, en la foto me voy a poner, vamos, en la esquina que casi se cae de la foto, ¿no? Y entonces con eso, fíjate, con eso y con lo de la amnistía, ¡buah! Fíjate, vamos a quedar de cine. Y entonces es un maquillaje, un lavado de cara que ha hecho estos 2 días, porque claro, mientras vemos lo de la OTAN, mira, ahora sale la foto, ahora lo vamos a ver que casi se cae de la esquina. Y entre lo de la amnistía, pues ya parece como que lo de la corrupción ya no se habla y tal y cual, ¿no? Entonces, montajes Pedro Sánchez, maquillaje, lo ha hecho muy bien. Pero digo una cosa, este mismo montador, hace unos años, un minuto antes de que dijera que lo de la amnistía cabía en la Constitución, un minuto antes dijo que no cabía, un minuto antes, y entonces le dijo uno de al lado, igual era el Ábalos, le dijo que te faltan 7 votos, tío, y son los de Junts, que nos pueden venir bien, vamos a cambiar de idea, que sí cabe en la Constitución, y todo se ha hecho por 7 votos, que es una verdadera vergüenza, todo se ha hecho, y es más, ¿sabes quién negoció con Puigdemont en Bruselas todo esto? Cerdán, nuestro Cerdán, que ahora está imputado por cohecho, organización a bando armada, etcétera, fue allí, dijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero venir en el 2025, quiero venir en el 25 en agosto, por el verano, venir a España, como vino el anterior presidente de Yasov aquí. Bueno, no te preocupes, que esto lo vamos a organizar entre este y yo, lo hacemos, vamos, no pasa nada. Y este lo organizó, fíjate qué credibilidad puede tener este señor, que fíjate dónde está, ¿no? Y ha de venir y estará. Y que luego dicen, bueno, pero discutirán entre los miembros del Tribunal Constitucional. Si ya sabemos, ayer en la OTAN, o creo que fue ya antes de ayer, ya dijo Pedro Sánchez, ya está aprobado. Ya saben que es 6-4, ya saben que es 6-4, porque hay 6... Es una vergüenza. Lo que pasa, yo aquí discrepo un poco con vosotros, un poco, ¿eh? O sea, vale. yo creo, para eso estamos aquí. Yo creo que una amnistía es constitucional, yo lo creo de verdad, creo no. Una amnistía. O sea, yo creo pedir perdón. No han pedido perdón ellos. Que no estoy hablando de esta amnistía, Enrique, que no estoy hablando de esta amnistía, porque estoy en contra de esta amnistía, pero yo creo que una amnistía es constitucional. Yo creo, Martín, que no tiene razón cuando dice, bueno, entonces todo lo que está prometido, no, porque es una ley que otorga la amnistía. Es decir, aquí de lo que realmente se trata es si el Parlamento tiene la capacidad de aprobar una determinada ley. No es, eso es lo que, si no va en contra de la Constitución expresamente, es lo que se puede hacer, no el hacer otros actos. Es decir, el poder legislativo tiene una capacidad y unas atribuciones. Entonces, los límites para las atribuciones del poder legislativo las pone la Constitución y ese límite no está. Dicho esto, yo estoy absolutamente en contra de esta amnistía. Pero no porque no crea que sea constitucional la amnistía, creo que esta amnistía es ilegal. Fíjate que, ¿pero por qué? Porque un principio fundamental del derecho es que no se puede hacer una ley por una cuestión particular y concreta, sino que las leyes son normas generales de derecho. Y esta ley se hace con un fin específico y concreto, que es para amnistiar a unas personas. Que además se puede compartir o no se puede compartir, si habría que haber sido tan tajantes con ellos con la aplicación de la ley o no. Yo ese debate lo dejo para otros, no quiero entrar en ese debate. Pero una vez de que el Poder Judicial había hablado, una vez de que hay unas condenas, es verdad que para eso ya hay una serie de mecanismos, que es el indulto. El indulto es una potestad del Ejecutivo que da la cara, por así decirlo, y lo fía ahí. Yo te indulto, doy la cara y soy el responsable. Y yo asumo las consecuencias de haberte indultado. Y lo que pasa es que aquí, es verdad que Junts lo que hace es decir, no, pues aquí va a ser por mis narices, eso, y me vais a tener que pedir perdón, y se va a hacer así. ¿Por qué yo no quiero pedir indulto? Porque yo soy más.
¿no? Y entonces, como me tenéis que pedir perdón, efectivamente se tiene que reconocer que todo ha estado mal y me tenéis que amnistiar, como si el delito no hubiese existido. Pues no, el delito existió. Puede estar a favor o en contra, pero el delito existió y debiera de haberse dado, como mucho, el indulto. Que no se pueden dar indultos generales, ahí entraríamos en otro debate. No se pero puede. yo creo que esta amnistía, y desde luego, pues sí que es Pedro Sánchez 100%, es decir, hoy digo una cosa y mañana hago la contraria, o sea, es que hoy en día en la política nacional, 7 votos, en la política nacional, la amnistía, digo una cosa y hago lo contrario. Bien, la amnistía para mí es totalmente inconstitucional. La argumentación que ha dado el Tribunal Constitucional es que no está prohibida expresa ni implícita ni explícitamente en la Constitución, y yo cualquier ley que haga el Poder Legislativo no creo que pueda ser constitucional, porque se necesita un número de 3/4 de la Cámara. O sea, para mí no es constitucional, aunque venga del Poder Legislativo. Pero hay más. Si resulta que las peticiones de los independentistas eran indulto, era amnistía y referéndum. Ya llevan 2 de 3. Es decir, lo que el indulto era imposible para el PSOE, el problema del PSOE lo tienen los votantes del PSOE, pero lo tienen y no me dan ninguna pena, porque son los que tendrían que estar pidiendo el descabezamiento de su gobierno, porque los va a llevar a la ruina. Entonces, los que decían en el PSOE, el gobierno actual, que el indulto era no, ya es sí. La amnistía, 3/4 de lo mismo, y hasta ahora están diciendo que el referéndum es no. Pues por la misma línea veremos si este señor, este presidente que tenemos, no se va a casa y necesita continuar en los últimos estertores de la legislación. Tendremos referéndum, sí, por la misma línea. Entonces, esto, no sé, a mí me indigna. A mí la verdad es que me indigna como ciudadano. Y no es cuestión ni de un color político ni de nada. Como ciudadano, que es lo que acabamos de decir, que encima les tenemos que pedir perdón. Sí, es bueno, que ya están pidiendo, ¿no?, que la apliquen y que se pida perdón. María, es que yo es jurista y nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Los argumentos de Miguel pues los puedo entender, pero yo, que no soy jurista y no entiendo mucho de estos temas, lo que me extraña es que el 23 de julio del 23 diga que no cabe en la Constitución. Pedro Sánchez dice esto no es constitucional, y el 24 de julio del 23, un día después, dice que sí cabe, porque el objeto de la amnistía es mantener el poder a toda costa. Y entonces, cuando el objetivo de esto y cambia de opinión, es cuando le digo, pero los ciudadanos españoles somos tontos. Cuando veo cómo monta los maquillajes y los teatrillos este hombre, cuando lo miro digo, pero se piensa que somos los 46 millones de españoles menos los votantes fieles tontos. Sí. No puede ser, puede ser, Miguel. Yo creo que en el caso de Pedro Sánchez el personaje se ha comido a la persona. Sí, no es verdad ser. Que ha sido una constante decir una cosa y hacer la contraria en función de su conveniencia, y mentirnos y engañarnos absolutamente a todos. Continuamente. Tomándonos por tontos, ¿verdad? Pero bueno, yo ahí la cuestión jurídica yo creo que es otra. Por eso digo, yo creo que esta amnistía no, pero una amnistía... Bien. Es bueno que discrepemos, porque si no... sería... Bueno, yo quisiera terminar para que ya sabemos lo que vale la palabra de Sánchez, que no vale absolutamente nada, pero ahora ya desde ayer sabemos lo que vale la firma de Sánchez. Es decir, firma un acuerdo con 32 países diciendo que va a subir, que hay que invertir el 5% del PIB en defensa, lo firma, y luego sale diciendo que él va a poner el 2,1. Oye, pues no haberlo firmado. No puedes firmar tú un convenio. Tú, si estás en un club, y esto es un club de defensa, tendrás que acoplarte a las normas que marque el club. No te vas a ir tú por un lado. Bueno, pues ha firmado, perdona, ha firmado. Que él lo ha firmado, no tiene ningún acuerdo ni de Reuter ni de nadie. Nada. Por mucho que digan y la propaganda que nos quieran dar. Pero en eso engañó antes y vuelve a engañar, porque el 5% será en el 2030. Y vaya si será el 5% en el 2030. Lo que pasa es que no lo va a pagar él. Eso es, lo que pasa es que no lo va a pagar él. Ya sabes, los políticos, voy a hacer 800.000 viviendas, y no haces ninguna, y dice 800 o 1000. No dije 800.000, 800 o 1000, que no me habéis entendido. Bueno, nosotros concluimos aquí esta noche, concluimos la temporada de Punto de Encuentro, pero la verdad que en las próximas semanas la actualidad política nacional e internacional va a estar ahí en el punto de mira, así que te hacemos una petición, 10 minutos más. 10 minutos más.
durante todo el verano, ¿no? Todo el mes de julio, por lo menos, desde el 1 al 15, ¿no? Por lo menos. Fechas muy concretas. Bueno, muchísimas gracias a los tres, buen verano y igualmente. A todos ustedes. Les dejamos ya con Qué Vida, disfruten del verano y nosotros volvemos en la próxima temporada, que será ya en octubre. Adiós, buenas noches.